Hermanos y hermanas en Cristo, reciban un saludo lleno de paz y bendiciones en este nuevo día. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el espacio que hemos construido juntos para escuchar la palabra de Dios, reflexionar sobre sus enseñanzas diarias y fortalecer nuestra fe cristiana paso a paso. Es una verdadera bendición y un gran honor para mí poder acompañarlos nuevamente en este momento de reflexión, donde abrimos nuestros corazones para entender lo que el Señor quiere decirnos a través de sus siervos más fieles. Hoy quiero hablarles sobre un suceso muy particular e instructivo en la vida del Padre Pío. Existe una conversación muy específica que este querido siervo de Dios mantuvo hace tiempo con uno de sus hijos espirituales. Este evento no es una simple anécdota que se cuenta por curiosidad, sino un diálogo sincero y vital que fue escuchado y luego transmitido de persona a persona con un respeto absoluto. Quienes preservaron estas palabras en su memoria lo hicieron con la mayor seriedad posible, guardando la misma reverencia con la que se recibe y se difunde el mensaje de un hombre cuya autoridad espiritual, obediencia y rectitud han sido estudiadas y reconocidas de manera formal y oficial por nuestra Santa Madre Iglesia. Toda esa firmeza que él demostraba nacía de su inmenso amor por Dios y de su profundo deseo de proteger a las personas que buscaban su orientación diaria. Y fue precisamente guiado por ese gran amor y con esa misma urgencia por cuidar un alma humana que en medio de esa conversación, el Padre Pío dijo algo sobre un objeto específico que muchos hogares tienen, que muchas familias guardan sin pensarlo, y dos veces que la cultura popular presenta como inofensivo o incluso como interesante, y que este santo que llevó las llagas de Cristo en su cuerpo durante 50 años, describió con una palabra que no dejaba lugar a interpretaciones: maldito. Antes de revelarles cuál es ese objeto, quiero que hagan algo. Quiero que recorran mentalmente su hogar, la sala, el dormitorio, el cuarto de los hijos, el cajón de la mesita de noche, la cómoda del pasillo, los estantes de la biblioteca, el sótano o el desván donde se guarda lo que ya no se usa, pero que tampoco se tira. Hay algo ahí que recibieron de alguien y que guardaron sin preguntarse de dónde venía. Hay algo que compraron en algún momento por curiosidad o por moda, sin investigar su origen. Hay algo que pertenecía a un familiar fallecido y que heredaron sin saber exactamente qué representaba para esa persona o qué uso hacía de ello. ¿Hay algo en su casa que producen ustedes cada vez que sus ojos caen sobre ello? Una incomodidad que no saben cómo explicar. Una especie de pregunta que nunca termina de formularse, pero que está ahí en el fondo de la conciencia, haciéndose sentir sin que nadie le haya dado voz hasta hoy. Quédense con esas imágenes en la mente mientras escuchan lo que voy a decirles, porque puede ser que antes de que este mensaje termine, esa incomodidad encuentre su nombre. Pero antes de revelar el objeto específico sobre el que habló Padre Pío, necesito establecer algo con absoluta claridad, porque de lo contrario todo lo que siga puede ser malentendido de maneras que no sirven a nadie. Y necesito hablarles de por qué ciertos objetos tienen el peso espiritual que tienen, porque hay mucha confusión sobre este tema entre los católicos. Y esa confusión es peligrosa en ambas direcciones. Peligrosa en la dirección de quien le atribuye poderes mágicos intrínsecos a todo objeto de origen dudoso y vive en un estado de miedo supersticioso permanente, y peligrosa también en la dirección de quien descarta completamente la dimensión espiritual de los objetos y los trata como si fueran simplemente materia inerte, sin ninguna implicación espiritual posible. La verdad está en un lugar que requiere discernimiento. Los objetos en sí mismos no tienen poder sobrenatural propio. Un pedazo de madera tallada con determinada forma no es intrínsecamente un portal al infierno. Ahora, en un libro con determinado contenido no emite radiaciones demoníacas automáticas. La materia es materia. Dios la creó y la declaró buena. En el Génesis, cuando dijo al final de cada día de la creación que lo que había hecho era bueno, pero hay algo que sí tiene poder, que sí tiene consecuencias espirituales reales y que está íntimamente ligado a los objetos, aunque no sea la materia misma. Son las intenciones, los rituales, las consagraciones,
los usos y las historias que ciertos objetos llevan consigo. Cuando un objeto ha sido fabricado con la intención explícita de servir como instrumento de contacto con fuerzas que no son de Dios, cuando ha pasado por rituales que lo han consagrado a esas fuerzas, cuando ha sido usado repetidamente en prácticas que la Iglesia clasifica como contrarias a la fe, ese objeto lleva consigo algo que los teólogos espirituales llaman una marca o una carga espiritual, que puede tener efectos reales en el ambiente donde se encuentra y en las personas que lo tienen cerca. No es magia, es la lógica espiritual que la Iglesia ha reconocido siempre y que explica por qué los objetos sagrados bendecidos tienen un efecto espiritual positivo. El crucifijo bendecido no es solo un pedazo de madera con la forma de una cruz. El agua bendita no es solo H2O. El rosario bendecido no es solo una cadena con cuentas. Todos estos objetos tienen una carga espiritual positiva que viene de su consagración a Dios, de las oraciones que los han acompañado, de la fe de las personas, que los han usado y venerado. Si los objetos consagrados a Dios tienen ese efecto positivo, en la lógica espiritual obliga a reconocer que los objetos consagrados a otras fuerzas pueden tener el efecto contrario. Y Padre Pío, que pasó décadas en el ministerio de confesión y dirección espiritual, que tenía el don de leer los corazones y de conocer las situaciones espirituales de las personas, con una claridad que superaba el conocimiento humano natural, que había visto en su ministerio los efectos de las distintas influencias espirituales en las almas de sus hijos. Habló con esa autoridad cuando identificó el objeto del que vamos a hablar hoy. Hermanos, si este mensaje está encendiendo en ustedes la atención, sienten que hay algo aquí que necesitan escuchar hasta el final, les pido que se suscriban a este canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. Compartan este video con alguien que saben que puede tener este objeto en su casa sin ser consciente de lo que significa. Pueden estar siendo el instrumento de Dios para proteger un hogar. Hoy el objeto del que habló Padre Pío, el objeto que describió como algo que nunca debe estar en un hogar cristiano, es la Ouija, el tablero de Ouija, ese objeto que las tiendas de juguetes venden junto a los juegos de mesa, que las plataformas de entretenimiento glorifican en series de terror, como si fuera simplemente un elemento de ambiente inquietante que los adolescentes usan en las fiestas como una experiencia emocionante que los adultos sacan en las reuniones como una curiosidad divertida y sobre el que Padre Pío fue absolutamente categórico. Es una puerta al mundo de las tinieblas que nunca debería ser abierta, y que una vez abierta es extraordinariamente difícil de cerrar. Pero no quiero quedarme solo con el tablero de Ouija, en el sentido estricto del término, no. Porque sería quedarme en la superficie de un problema que es mucho más amplio y mucho más presente en los hogares de hoy de lo que la gente reconoce. Quiero hablarles hoy de toda la familia de objetos que comparte con la Hija, el mismo principio espiritual fundamental, el mismo tipo de peligro, la misma advertencia de Padre Pío aplicada en sus distintas manifestaciones. Porque en nuestros días el tablero de Ouija clásico es apenas la versión más conocida de una categoría de objetos y prácticas que ha proliferado de maneras que las generaciones anteriores no hubieran podido imaginar. Tony, comencemos por la Hija misma, porque es importante entender bien qué es y qué no es antes de poder entender por qué Padre Pío la señaló con la gravedad con que la señaló. La Hija, en su forma más conocida, es un tablero con las letras del alfabeto, los números, del 0 al 9 y las palabras sí y no, sobre el cual los participantes colocan los dedos en una pequeña pieza llamada planchette o puntero, y que supuestamente se mueve sola para deletrear respuestas a las preguntas que los participantes hacen. Su origen comercial en los Estados Unidos data de finales del siglo XIX, cuando fue patentada como juego de entretenimiento en 1891. Pero su principio, la invocación de espíritus a través de un intermediario físico para obtener información o comunicación con el mundo de los muertos, es tan antiguo como la historia humana y está documentado en culturas de todos los continentes y de todas las épocas.
Y precisamente esa antigüedad, hermanos, es una de las primeras razones de alarma. Las prácticas de invocación de espíritus no son un invento moderno de la industria del entretenimiento. Son una de las formas más antiguas de contacto buscado con el mundo espiritual fuera de los canales que Dios ha establecido. Y su presencia en todas las culturas y en todas las épocas no es una señal de su universalidad beneficiosa, sino de la universalidad, de la tentación humana, de buscar conocimiento y poder más allá de los límites que Dios ha establecido para nuestro bien. La Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento, prohíbe estas prácticas con una claridad y una contundencia que no admite interpretaciones benignas. El Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, que ya hemos citado en otras ocasiones, pero que merece ser citado de nuevo, porque su autoridad es irrefutable. Dice, «No habrá entre los tuyos quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni mago, ni sortigo, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los espíritus, ni adivino, ni nigromante. Porque el Señor abomina a todo el que hace estas cosas. El Señor abomina, no le disgusta un poco, no lo ve con preocupación moderada, lo abomina». O esa es la palabra que el texto sagrado usa, y entre las prácticas que abomina el texto, menciona específicamente consultar a los espíritus y la nigromancia, que es precisamente la comunicación con los muertos. ¿Qué es exactamente lo que la Hisha pretende hacer? ¿Por qué prohíbe Dios estas prácticas con tanta contundencia? ¿Es una arbitrariedad? ¿Es una restricción de libertad sin fundamento? No, hermanos, nunca los mandatos de Dios son arbitrarios. Siempre tienen una razón que está en el amor de Dios hacia sus criaturas y en la comprensión perfecta de lo que les hace bien y de lo que les hace daño. La razón de fondo de esta prohibición es teológica y espiritual a la vez. Teológicamente, buscar comunicación con el mundo espiritual fuera de los canales que Dios ha establecido, que son la oración, los sacramentos, la liturgia, o la intercesión de los santos reconocidos por la Iglesia. Es un acto de desconfianza en Dios. Es decirle a Dios, no confío en que tú me des lo que necesito a través de los medios que tú has establecido, así que voy a buscar otro camino. Y ese acto de desconfianza, esa búsqueda de accesos alternativos al mundo espiritual, abre la puerta a fuerzas que no son de Dios y que nunca actúan en beneficio del ser humano, aunque en el corto plazo puedan parecer útiles o informativos o entretenidos. Padre Pío lo sabía desde su propia experiencia. Nadie tuvo un contacto más cercano con la realidad del mundo espiritual, tanto el luminoso como el oscuro, que este santo que pasó décadas siendo atacado físicamente por el demonio, es que experimentó la realidad de la guerra espiritual de una manera que pocos seres humanos en la historia de la Iglesia han experimentado con esa intensidad sus ataques nocturnos por parte de fuerzas demoníacas. Están documentados por quienes vivían con él en el convento de San Giovanni y Rotondo, y que escuchaban los ruidos, encontraban los signos de la violencia física y veían las marcas en el cuerpo del padre. Este hombre no hablaba de la Ouija como un teórico que conoce el tema por los libros. Hablaba como alguien que había estado en la primera línea de la guerra espiritual y que sabía exactamente qué se encontraba al otro lado de esa puerta que la aguija pretende abrir, y lo que dijo fue categórico. Ese objeto no debe estar en un hogar cristiano. No importa si se usa por diversión, no importa si nadie lo toma en serio, o no importa si los participantes no creen en nada de lo que el tablero dice. La hijija no requiere que sus usuarios crean en ella para funcionar como puerta. La puerta se abre con el gesto, no con la convicción intelectual. Y una puerta abierta al mundo de las tinieblas no distingue entre el que la abrió creyendo en serio y el que la abrió con una sonrisa escéptica. La puerta está abierta de todas formas. Autoconocimiento que las hace accesibles y deseables para personas, especialmente mujeres jóvenes, que buscan orientación en un mundo confuso y que no encuentran en la fe la respuesta que necesitan, porque nadie se la ha ofrecido de manera convincente. El problema no está en las ilustraciones bonitas. El problema está en el principio que subdice a la cartomancia.
En la creencia de que la disposición aleatoria de unas cartas puede revelar verdades sobre la vida de una persona que la razón y la fe no pueden revelar. Eso es adivinación. Y la adivinación, en cualquiera de sus formas, está en la lista de las prácticas que Dios prohíbe en el Deuteronomio 18, que ya citamos. No porque las cartas tengan un poder mágico intrínseco, sino porque el uso de las cartas, con intención adivinatoria, es un acto de búsqueda, de conocimiento y de orientación fuera de Dios. Una apertura de la voluntad y de la mente hacia influencias que no son de Dios, y una puerta que, aunque más pequeña que la Hisha, sigue siendo una puerta. He conocido a mujeres que comenzaron con el tarot como una curiosidad, que decían, es solo para conocerme mejor, y que al principio lo usaban de vez en cuando para reflexionar sobre su vida, y que con el tiempo se encontraron dependiendo de las cartas para tomar cualquier decisión, que no podían empezar el día sin consultarlas, que sentían una compulsión hacia ellas, que no sabían de dónde venía, que habían dejado de rezar, de ir a misa, de confiar en Dios para las decisiones de su vida, y que habían reemplazado todo eso con el ritual cotidiano de las cartas. Eso no es autoconocimiento, es una forma de esclavitud espiritual que comenzó con una pequeña curiosidad y que fue creciendo hasta ocupar el espacio que solo Dios puede ocupar. El segundo pariente cercano de la Ouija que quiero mencionar son los objetos relacionados con la astrología, cuando va más allá de la simple curiosidad cultural y se convierte en un sistema de orientación de la vida. Solo distingo aquí entre el horóscopo que alguien lee en la contraportada de la revista como entretenimiento sin darle ningún peso real y la astrología practicada como un sistema serio de orientación donde alguien consulta su carta natal para tomar decisiones importantes donde se buscan astrólogos que lean el cielo antes de un viaje o un matrimonio o una inversión donde se decide sobre la vida en función de los movimientos de los planetas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2116, es explícito sobre este tema. Todas las formas de adivinación deben ser rechazadas. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos o cualquier otra práctica que erróneamente se suponga que descubre el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y suertes, si los fenómenos de visión, el recurso a mediums encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y, en definitiva, los hombres a la vez que un deseo de conciliarse con poderes ocultos están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a Dios. El tercer pariente cercano que quiero señalar son los denominados espíritus guía ángeles de la nueva era y canalizaciones. Esta es una de las formas más sofisticadas y más seductoras que ha tomado, en nuestra época, la misma realidad que el Aja representa de manera más cruda. En lugar del tablero de letras, en lugar de la planchette que se mueve sobre el tablero, hay personas que dicen contactar con seres de luz, con guías espirituales, con ángeles que no son los ángeles de la tradición cristiana, sino entidades de un panteón sincrético que mezcla elementos de la nueva era del espiritismo, de las religiones orientales y del gnosticismo antiguo. Estas personas llamadas canalizadores o médiums espirituales de nueva era ofrecen sus servicios con un vocabulario que suena espiritual, que habla de amor, de luz, de evolución del alma, de mensajes del universo y que por eso resulta atractivo para personas que tienen una búsqueda espiritual genuina, pero que no han encontrado respuesta en la fe cristiana. El problema, hermanos, es el mismo que con la Hija, lo que se presenta como un ángel de luz, como un ser evolucionado de las dimensiones superiores, como un guía del camino espiritual. Puede ser exactamente lo que San Pablo describió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. O es el mismo Satanás que se disfraza de ángel de luz. No todo lo que parece luminoso viene de la luz. No todo lo que habla de amor viene del amor. El discernimiento de espíritus que la Iglesia ha practicado desde sus primeros días enseña que la prueba de un espíritu no está en su apariencia, sino en sus frutos. Lleva a la persona hacia Cristo y hacia la Iglesia o la aleja.
fortalece la fe o la corroe, produce paz profunda o produce dependencia, confusión y un alejamiento progresivo de los sacramentos. El cuarto pariente cercano, y este es el que más sorprende a la gente cuando lo menciono, en el contexto de la advertencia de Padre Pío, son ciertos tipos de meditación y práctica de vaciamiento mental que provienen de tradiciones espirituales no cristianas y que han entrado en los hogares católicos con una facilidad que debería preocuparnos. Me refiero específicamente a las prácticas de meditación cuyo objetivo es vaciar completamente la mente, suspender la conciencia ordinaria y abrirse a lo que venga, a la energía del universo, a la voz interior que se busca sin ningún criterio de discernimiento sobre su origen. Distingo esto claramente de la meditación cristiana, de la lectio divina, del rosario contemplativo, de la oración silenciosa en presencia de Dios que la Iglesia ha practicado y recomendado siempre. En esas formas de oración, la mente no se vacía, se llena de la palabra de Dios, de la presencia de Cristo, de la contemplación de los misterios de la fe. Hay un objeto claro de la atención que es el Dios personal del Evangelio. Y hay un marco de discernimiento, la fe de la Iglesia, la Escritura, y los sacramentos que protege al orante de las influencias que no son de Dios. Pero cuando alguien practica el vaciamiento mental sin objeto, sin marco de fe, buscando abrirse a lo que venga, está haciendo con la mente lo que la hija hace con las manos. Crear una apertura indiscriminada al mundo espiritual sin ninguna protección ni discernimiento. Un alma vaciada de su contenido ordinario, pero sin haber sido llenada de Cristo. Es exactamente lo que Jesús describió en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. La casa barrida y adornada, pero vacía, a la que el espíritu impuro regresa con otros 7 más perversos que él. He conocido a personas que después de años de práctica, de ciertos tipos de meditación, de nueva era, comenzaron a experimentar exactamente lo que se describe en los casos de opresión espiritual, voces, presencias e impulsos inexplicables, una oscuridad en el alma. ¿Qué? Nada de lo que hacían podía disipar. Y cuando comenzamos a trabajar pastoralmente con esas situaciones, invariablemente el punto de entrada que encontrábamos no era un momento dramático de invocación demoníaca, sino algo que había comenzado con apariencia completamente benigna. Un retiro de meditación, una aplicación de mindfulness, un curso de yoga espiritual, una práctica de respiración conectada con invocaciones energéticas que tienen en común todos estos objetos y prácticas que he mencionado, desde la aguija hasta las meditaciones de envaciamiento. Todos comparten el mismo principio fundamental que los hace peligrosos desde el punto de vista de la fe cristiana. Si todos buscan un contacto o una apertura al mundo espiritual fuera de los canales que Dios ha establecido a través de la Iglesia, los sacramentos y la oración cristiana. Todos crean en el alma una apertura indiscriminada que no distingue entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Y todos de maneras distintas y con intensidades distintas cierran la puerta por donde entra la gracia de Dios, mientras abren la puerta por donde pueden entrar cosas que no son de Dios. Y si tienen alguno de estos objetos o practican cualquiera de estas cosas, hermanos, la advertencia de Padre Pío vale para todos ellos, no solo para el tablero de Hilla. El principio que hace peligrosa a la hija, hace peligrosos a todos ellos. Y el consejo del santo es el mismo para todos. Sáquenlos, no los guarden, no los regalen a alguien más. Harry, porque eso simplemente traslada el problema. Destrúyanlos y después de destruirlos, limpien espiritualmente el espacio donde estuvieron y llenen ese espacio con la presencia de Dios. ¿Cómo se destruyen y cómo se limpia el espacio? La respuesta práctica es importante y quiero dársela con la claridad que merece. Los objetos de este tipo, cuando son de materiales que pueden quemarse, deben quemarse fuera de la casa. Si son de metal o de materiales que no pueden quemarse, fácilmente deben romperse, si es posible, y tirarse fuera del hogar, no en la basura doméstica, sino fuera. Si son libros, lo mismo, quemarlos o tirarlos fuera de la casa, no en la estantería donde estaban los libros de la Biblia y del catecismo fuera.
Y mientras se hace esto, no en silencio, sino con oración, una oración sencilla en voz alta, si pueden. Señor Jesucristo, en tu nombre y con la autoridad del bautismo que recibí, renuncio a todo lo que este objeto representa. Renuncio a cualquier contacto que haya tenido con fuerzas que no son de ti. Cierra todas las puertas que se abrieron a través de este objeto y limpia este lugar con la sangre de tu cruz. Esa oración dicha con fe tiene un poder que la materia que se está destruyendo no puede resistir. Después de destruir los objetos, rocían el espacio con agua bendita. Si no tienen agua bendita, consíganla antes de hacer esta limpieza. Está disponible en todas las iglesias y el párroco puede también bendecir el hogar completo si lo solicitan, lo cual es altamente recomendable después de haber tenido en casa objetos de este tipo. No por miedo, no porque el demonio tenga más poder que Dios, porque no lo tiene nunca, muy sino porque la bendición del hogar es el acto de reconocimiento explícito de que ese espacio pertenece a Dios y que nada que no sea de Dios tiene derecho a estar ahí. Y coloquen en el lugar donde estaba el objeto una imagen sagrada, un crucifijo, una imagen de la Virgen, una medalla bendecida, no como amuleto, como declaración de pertenencia, como signo de que el Señor de ese espacio es Cristo y no nadie más. Y hermanos, quiero decirles algo importante para los que están pensando en este momento. Pero yo usé la Ouija hace 20 años en una fiesta una sola vez de joven. ¿Qué hago ahora? La respuesta es la confesión. La confesión sacramental es el remedio específico que la Iglesia tiene para los pecados y para la rotura del orden espiritual que el pecado produce. O una confesión sincera en la que se mencione el uso de la guija o de cualquier práctica similar. Con arrepentimiento real y con el propósito firme de no volver a usarlas, cierra espiritualmente la puerta que se abrió con ese uso. La absolución del sacerdote dada en el nombre de Cristo tiene el poder de reparar lo que el pecado rompió. No les digo que después de la confesión van a escuchar un chasquido sobrenatural que indica que la puerta se cerró. La gracia de Dios obra en silencio. Pero sí les digo que la confesión bien hecha de estas cosas produce en el alma una claridad y una paz que muchas personas que la han hecho describen como una limpieza profunda, como quitarse un peso que ni siquiera sabían que estaban cargando hasta el momento en que dejaron de cargarlo. Y para los que tienen hijos adolescentes, para los padres que saben o sospechan que sus hijos han tenido contacto con la hicha o con prácticas similares, la recomendación pastoral es la misma. La conversación, la confesión, si hubo pecado, la bendición del espacio y sobre todo la oración persistente. No la vigilancia policial que genera rebeldía, la oración que alcanza lo que la autoridad parental no puede alcanzar. La oración de una madre por su hijo, la oración de un padre por su hija tiene acceso a rincones del corazón que ninguna conversación puede llegar. Y María, que rezó por nosotros cuando éramos incapaces de rezar por nosotros mismos, puede llevar esa oración a los pies de su hijo, de una manera que ningún ser humano puede igualar. Permítanme cerrar este mensaje con algo que quiero que se lleven grabado en el alma. Padre Pío advirtió sobre la hija y sobre objetos similares, no porque fuera un hombre atemorizado por el demonio, todo lo contrario. Fue uno de los hombres que más enfrentó al demonio cara a cara en toda la historia de la Iglesia contemporánea, y lo enfrentó siempre con la serenidad del que sabe que la victoria ya fue ganada en la cruz. La advertencia de Padre Pío nació del amor pastoral, no del miedo. Nació de haber visto demasiadas almas dañadas por la apertura imprudente de puertas que nunca debieron ser abiertas. Nació de la misma lógica con que un médico advierte contra ciertos comportamientos que dañan la salud, no porque el médico tenga miedo, sino porque el médico sabe lo que esos comportamientos producen en el cuerpo. Y nosotros que hemos recibido hoy esa advertencia, tenemos la responsabilidad de tomarla en serio, de examinar nuestros hogares con honestidad, de sacar lo que debe ser sacado, de confesar lo que debe ser confesado, de llenar el espacio que queda vacío con la presencia de Dios, que es la única presencia que ninguna oscuridad puede desplazar. El hogar cristiano es un santuario, un espacio consagrado a Dios,
donde la familia puede crecer en la fe, en el amor y en la gracia. Y ese santuario merece ser protegido con la misma determinación con que protegeríamos cualquier otra cosa sagrada de la profanación. No con miedo, con fe, con la fe que dice, esta casa es de Cristo y lo que pertenece a Cristo no puede ser reclamado por nadie más. Hagamos juntos la oración de protección del hogar. Donde quiera que estén, extiendan la mano derecha hacia su hogar, hacia las paredes que los rodean, y repitan estas palabras. Señor Jesucristo, Rey del universo, Señor de toda la creación visible e invisible, consagro hoy mi hogar a ti y solo a ti. Renuncio en tu nombre a todo lo que en esta casa ha representado una apertura a lo que no viene de ti. Ordeno en tu nombre con la autoridad que me das como bautizado, que toda presencia que no sea de Dios abandone este lugar, y pido que el poder de tu cruz, la protección de tu sangre preciosa, el escudo del Espíritu Santo, sean los muros de este hogar, que ninguna fuerza del infierno pueda penetrar. Que la Virgen María sea su reina, que San Miguel Arcángel sea su guardián, y que en cada rincón de estas paredes reine la paz que solo tú puedes dar. Amén. Y yo como sacerdote de Jesucristo imparto sobre ustedes y sobre sus hogares la bendición apostólica. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si este mensaje les ha dado claridad sobre algo que estaba en las sombras, si tienen o han tenido en casa alguno de los objetos o practicado alguna de las cosas de las que hemos hablado hoy, actúen, no lo pospongan. La gracia que están sintiendo ahora mismo es la gracia de Dios que los llama a la acción. Hermanos y hermanas, nuestra reflexión de este día concluye aquí, pero nuestro deber y nuestra acción como cristianos continúan en nuestra vida diaria. Si ustedes tienen familiares, amigos, vecinos o conocidos que guardan una tabla de Ouija en sus casas, que acuden a las cartas del tarot para consultar su vida, o que participan en cualquier tipo de práctica de espiritismo, es vital que no se queden callados. Esas personas necesitan escuchar esta advertencia de manera urgente por el bien de sus almas. Por favor, compartan este video con ellos en este mismo momento. Les pido que lo hagan con total firmeza, sin ningún tipo de miedo y sin sentir absolutamente nada de vergüenza ante lo que otros puedan pensar. Envíen este mensaje movidos únicamente por el amor cristiano, el amor de alguien que verdaderamente quiere cuidar, advertir y proteger a una persona que aprecia profundamente. Nuestra fe nos llama a cuidarnos los unos a los otros y a mantenernos firmes en la verdad de nuestro Señor. Por esta razón, si este mensaje les ha ayudado a comprender mejor la realidad de nuestra fe y el cuidado que debemos tener, les pido que se suscriban a nuestro canal en este instante si todavía no lo han hecho. Activen también la campanita de notificaciones para que podamos seguir caminando juntos. Sigan aquí con nosotros, acompáñenos en esta misión. Porque todavía tenemos muchas más enseñanzas que compartir, muchas dudas que aclarar y mucha más verdad que iluminar con la palabra de Dios. Los invito cordialmente a que regresen el día de mañana a este mismo espacio. Estaré aquí esperándolos con un nuevo video, una nueva reflexión y otra enseñanza esencial para seguir alimentando nuestra devoción y nuestra confianza en Dios. Que Dios Todopoderoso los bendiga abundantemente en todos sus caminos. Ruego con mucha fe que el Padre Pío interceda por todos ustedes y por sus seres queridos. Y pido desde el fondo de mi corazón que todos sus hogares sean, desde este preciso instante y para siempre, casas bendecidas y protegidas, donde el único que habite, gobierne y reine sea nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana, queridos hermanos. Vayan en la paz del Señor.